El tema de hoy tiene que ver con el voltaje de corriente directa, continuando con el capítulo del voltaje. Aquí veremos hoy conceptos, representación gráfica, ejemplos y aplicaciones de este tipo de voltaje y cómo se diferencia del voltaje de corriente alterna. Antes de comenzar, digamos que el voltaje de corriente directa se representa con las siglas VDC, por sus siglas en inglés. El voltaje de corriente directa proviene de baterías, pilas, paneles solares y fuentes de voltaje y rectificadores que proveen voltaje de corriente directa a partir de voltajes de corriente alterna. Entre las aplicaciones del voltaje de corriente directa encontramos vehículos, dispositivos electrónicos, radios, televisores, linternas y muchos otros. El voltaje de corriente directa es un tipo de tensión eléctrica que fluye de manera constante en una sola dirección y puede representarse con una línea recta. Este voltaje no cambia de magnitud ni de sentido. Antes de continuar te invito a que aproveches todos y cada uno de mis videos. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte informado. La expresión, el voltaje de corriente directa no cambia de magnitud en el tiempo, significa que, en un sistema ideal de corriente directa, el nivel de voltaje permanece constante y no varía con el paso del tiempo. Por ejemplo, si tienes una batería de 12 voltios DC, su voltaje nominal será siempre de 12 voltios mientras esté operativa, aunque en la práctica puede disminuir ligeramente a medida que se descarga. Esto implica que, si representamos el voltaje en un gráfico con el tiempo en el eje horizontal y el voltaje en el eje vertical, obtendremos una línea recta horizontal. Por otro lado, la expresión, el voltaje de corriente directa no cambia de sentido en el tiempo, significa que, la polaridad del voltaje de corriente directa se mantiene constante. Esto implica que siempre hay un terminal positivo y un terminal negativo fijos, y que los electrones fluyen continuamente en una sola dirección dentro del circuito, desde el polo negativo hacia el positivo. Sin embargo, si el valor del voltaje es positivo, será siempre positivo, y se grafica en el cuadrante superior, como se observa en el ejemplo. A continuación, preguntas de repaso. Pregunta 1. Seleccione la respuesta correcta. ¿Qué significa que el voltaje DC no cambie de sentido en el tiempo? A. Que su polaridad varía constantemente. B. Que su polaridad es constante y definida. C. Que siempre es positivo. D. Que se alterna periódicamente. Respuesta correcta. B. Que su polaridad es constante y definida. La polaridad constante y definida es una característica fundamental del voltaje DC. Esto significa que los terminales positivo y negativo no cambian de sentido, a diferencia del voltaje AC, donde la polaridad varía periódicamente. Pregunta 2. ¿Verdadero o falso? El voltaje negativo en una fuente de corriente directa cambia constantemente de polaridad. Respuesta correcta. Falso. Esto significa que los terminales positivo y negativo no cambian de sentido, a diferencia del voltaje AC, donde la polaridad varía periódicamente. El voltaje negativo en corriente directa mantiene su polaridad constante y no cambia con el tiempo. Su magnitud puede ser fija, por ejemplo, menos 12 voltios, pero no varía de sentido ni polaridad, lo cual es una propiedad básica del voltaje DC. Muchísimas gracias por ver el video. Esperamos que haya sido de tu agrado y provecho. Nos vemos en el próximo. Te lo cuento en tecnicurso.com. Apóyanos en patreon.com/tecnicurso. Contenidos exclusivos. Únete a nuestro curso gratis de electricidad en YouTube. Un nuevo video cada semana. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte informado. Aprende más en tecnicurso.com. Cursos técnicos en línea, de manera simple y al alcance de todos.